y también para todos los que nos están oyendo, nos haga un pequeño resumen para hacerlo corto, pero de cómo ha visto usted la seguridad desde que usted entró y si esto realmente ha mejorado. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Buenos días y bienvenida al programa Diálogo, ministra. Buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer ver caras conocidas y muy queridas ahí. Gracias, Eduardo. Gracias, tu hijo. También lo veo por ahí. A ver, veo ¿Cómo está, grandes doctora? amigos. Qué gusto verla, ministra. ¿Cómo está? Bueno, Yo un estoy abrazo acostumbrado a a todos. decirle doctora. Ramiro, Acostumbrado a decirle parece que está doctora. Ramiro. Ramiro Cepera, muy querido siempre. A ver, yo quisiera empezar con este saludo ahí. Sí, Por quisiera favor, empezar con este adelante. No, saludo. perdóneme, adelante. Sí, luego de hacer este saludo a todos los escuchas de I-99, quisiera comentar que creo que estamos avanzando. Estamos avanzando, de hecho, hemos logrado un decrecimiento del crimen a nivel de homicidios intencionales de un 28%. Hace unos días hablaba yo de un 29%, hay un 28% de decrecimiento y hemos logrado, afortunadamente, también ponerle mano dura a un crimen que estaba creciendo bastante, que es el de la extorsión y el secuestro extorsivo. Entonces, en ese ámbito, luchando concretamente contra espacios de violencia, de homicidio, de crimen, también hemos trabajado duro para darles golpes a los financistas de la actividad criminal. Algunos que han estado vinculados, lavado de activos, y hemos tenido una colaboración abierta y constante con la Fiscalía General del Estado. Prueba de ello son los casos Metástasis, Purga. Prueba de ello es que hemos logrado en las últimas horas un golpe a las más altas mafias del narcotráfico y vienen otros avances. Estamos trabajando en los 3 ejes principales, en el eje de seguridad nacional, que abarca la seguridad interna y también lo que tiene que ver con mantenimiento del orden público, y de manera preventiva en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Para eso tenemos ya en marcha, actuando, un programa junto con el Ministerio de Educación, que es un programa Educación más Seguridad, y el día de hoy ya tenemos reuniones para hacer lo propio con el Ministerio de Salud, Salud más Seguridad. Valencia, ¿qué va usted a requerir o qué necesita usted para que la policía y las Fuerzas Armadas sigan trabajando? Yo sé que son recursos, pero es por hacérselo cuantificable y manejable a la gente. ¿Qué es lo que usted más le pide, no solo al gobierno, a los ecuatorianos, por favor? Bueno, a los ecuatorianos lo que más les pido es un factor que se llama confianza. Confíen en que estamos trabajando mañana, tarde y noche de manera fuerte, que estamos en política de austeridad con los recursos públicos, y les pido un apoyo fuerte, muy fuerte, en el tema de las donaciones. Recordemos que estamos con un beneficio tributario, un reconocimiento de 150%. Esto es un reconocimiento a favor del contribuyente por todo aquello que done a favor de la policía. Tenemos nuestros canales a nivel del Ministerio del Interior abiertos a ello, y pronto inclusive presentaremos una guía muy práctica para la ciudadanía para que sus donaciones que tienen impacto, beneficio tributario, puedan hacerse a favor de la policía. Ministra, 2 preguntas en una, referentes a su cartera, pero que el presidente ha llevado a bien. Ha dicho que anuncia un bono para la policía, para los policías, cosa que a mí me parece correcto, sobre todo los que están trabajando muy bien, y el presidente ha mandado ya el paquete de todas las reformas en la victoria, con las preguntas de seguridad, en la victoria que tuvo el Ecuador, porque yo no creo que es el gobierno, el Ecuador en favor de la seguridad en la consulta popular. ¿Qué nos puede decir de estas 2 cosas, doña Mónica Palencia? Bueno, mi querido Eduardo, pienso que la mejor noticia que puedo dar es que parecería que ya de un momento a otro el ministro de Economía y Finanzas nos da el visto bueno para un primer paso, que es el rancho. La equiparación del rancho de la policía con el de las Fuerzas Armadas por un principio elemental de justicia, equidad, igualdad. Estamos en este momento esperando
el acuerdo ministerial también del Ministerio de Trabajo para que nos diga exactamente el monto de ese incremento en lo que diariamente deben recibir nuestros policías para fines de su rancho y otros beneficios indudablemente que son bienvenidos. Todo lo que pueda fortalecer la labor policial, que me consta es una labor muy riesgosa, pero muy riesgosa, y lo subrayo, y a veces subvalorada. Y es verdad, a veces subvalorada es un trabajo. Ministra, para pasarle a Eduardo Mendoza Estrada, yo quería hablar de estos temas de la seguridad. Hay una percepción, y digo a veces percepción, por eso a veces siento que los números son importantes, como que fue al principio muy buena y como que se ha aflojado un poquito. Los números, le estoy hablando de secuestros, le estoy hablando de extorsiones, sus números, asesinatos, sus números, ¿cómo están? ¿Cómo están los números en esta área del Ministerio del Interior que son tan importantes para que los ecuatorianos sepamos? Bueno, ya que me hace esa pregunta, quiero compartir con ustedes que por eso subrayo el dato, que para mí es muy importante que lo tengamos claro, de que hemos disminuido en un 28, hay la discusión de 28, 29%, pero para ponerlo en números, 1,109 homicidios menos que el que para estas épocas tenía el gobierno anterior, o sea, haciendo un deadline, marcado, una línea final, desde que asume Daniel Noboa hacia atrás y desde que asume Daniel Noboa hacia adelante, nosotros podemos ver una diferencia de menos 1,109 homicidios, lo cual es significativo. Tenemos picos, indudablemente que sí. Y una vez que se dieron los decretos ejecutivos 110 y 111, estamos hablando de inicios de este año, una vez que se dieron esos decretos ejecutivos, yo creo que muchas cosas cambiaron. ¿En qué sentido? Nuestra percepción de la seguridad también, nuestra necesidad de reaccionar, y teníamos elementos fundamentales: la declaratoria o reconocimiento del conflicto armado interno, un estado de excepción y el artículo 5 del decreto ejecutivo 110, que a veces se nos olvida, que nos suspendió de manera total, aunque de manera temporal, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Muy bien, siga. Entonces, sí, así es. Esa era una posibilidad muy claro. fuerte de actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Claro que sí. Claro que sí. Eduardo Mendoza Estrada sigue, luego Ramiro Cepeda. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está, mi querida ministra? Qué gusto saludarla. Pues la verdad, un fuerte abrazo para usted y pues para la Dani, pues que es mi buena amiga, pues usted ya lo sabe, pues para la profesora mía, y pues es un gusto compartir aquí con usted, un honor también entrevistarla. Ministra, en mi corazón. Quisiera preguntarle algo, ministra, y es respecto exclusivamente con el tema de la cooperación internacional en cuanto al tema del crimen, porque eso sucede todos los días y está sucediendo como tal, y ustedes yo sé que están trabajando en efecto con el tema. Cuéntenos un poquito qué está haciendo el Ministerio del Interior, pues que está a su cargo respecto del tema de la cooperación internacional y todo lo que se viene en este año con la cooperación internacional, porque como sabemos hay delincuentes fuera, pues que los van a tener que en algún momento que traer, pues etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntenos un poquito. Bueno, estamos contando afortunadamente con mucho respaldo de la Cancillería del Ecuador. Tenemos una canciller que ha hecho suyo el tema de seguridad y salir a buscar esa cooperación internacional. Estamos teniendo cooperación internacional específicamente y de manera prioritaria en asistencia técnica. Bien, las Fuerzas Armadas han tenido ahora una linda donación de un buque por parte del gobierno coreano, y lo digo con envidia para las Fuerzas Armadas, pero qué bien que tengan eso, y pronto espero que se logre. Nos están ofreciendo también poder tener la posibilidad de una avioneta, todavía no sé, si fuera helicóptero, bienvenido sea, que nos va a donar un organismo norteamericano. Aquí también a nivel nacional ha habido pues colaboración, sobre todo de algunos prefectos. Tenemos colaboración de la ciudadanía, por eso insisto, más que estar esperando la cooperación internacional, que estamos trabajando en ella, yo espero la reacción del pueblo ecuatoriano, que no va a perder nada, va a ganar y mucho para fines tributarios, porque lo que done a la policía tendrá una contabilización con premio,
para sus fines tributarios. Entonces, estoy insistiendo en este tema que creo que es prioritario y me dirijo no solo a las grandes empresas, me dirijo a los profesionales. Es importante cualquier donación a la policía y por eso próximamente, máximo la semana entrante, tendrán ya todos los canales precisos, detallados para esa donación. Chéverísimo, muchas gracias por esos datos que nos acaba de dar, ministra. Tengo una última consulta para ya pasarla a Ramiro, justamente, y es con el tema de aquí de la mesa técnica multidisciplinaria que se dio justamente junto con la gerencia del Hospital Monte Sinaí. Lo que está sucediendo en Monte Sinaí es sumamente grave, pues usted sabe, pues y también en toda la ciudad de Guayaquil con el tema de la delincuencia. Cuéntenos un poquito sobre el tema de esta reunión, porque lo veo que lo han posteado, lo han comentado y creo que le va a servir bastante a la ciudadanía y sobre todo los que nos escuchan aquí en Guayaquil y nos ven también al mismo tiempo. Bueno, lo que tratamos con el ministro de Salud, con las Fuerzas Armadas, con el ministro de Defensa, con el SNAI, con los viceministros de Seguridad, el Ministerio de Interior, con la Policía Nacional, fue la necesidad, y así articulamos, la necesidad de actuar en conjunto y establecer muy en claro los objetivos y cómo lograrlos. Entonces, algunas situaciones que se han venido produciendo es que algunas personas privadas de libertad salen para atención médica y se ha saturado el servicio en el Monte Sinaí. No podemos convertir a un hospital en un centro de privación de libertad. Entonces, se habló de la necesidad de la redistribución, el Ministerio de Salud actuó de manera urgente y también de la necesidad del acordonamiento del hospital por parte de las Fuerzas Armadas, porque hay personas vinculadas a la delincuencia que buscan cualquier momento para evadir controles e ingresar al centro hospitalario, poniendo en riesgo a la población de la zona. Entonces, muchas de estas cosas se acordaron, así como el fortalecimiento por parte del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad, de espacios en donde puedan atender los médicos del Servicio de Salud Pública a la interna y solo dejar los casos que realmente ameritan, los casos emergentes, combatiendo toda forma de corrupción. Solo esos casos emergentes, dejarlos para salida afuera, atención emergente, teniendo muy claro los espacios, la redistribución y los riesgos. También se trabajó por tener un espacio al ingreso de el hospital para la presencia policial, simplemente para seguridad del personal del mismo hospital y de todo tipo de pacientes. Perfecto, Ramiro Cepeda. Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto verte, buenos días. Qué gusto, Ramiro. Yo hacía aritmética el otro día de cuántos años la conozco y más o menos me daban 35. En homenaje a ese tiempo, Mónica, puedo dar fe de capacidad y carácter. Por tanto, yo no le envidio nada de lo que usted está sentada ahí. Yo no me sentaría en ese puesto por toda la responsabilidad y adversidades a las que puede verse sometida simplemente por cumplir la ley, así que mi admiración y respeto por la valentía que tiene. En base a este antecedente, Mónica, si bien es cierto se ha atenuado la incidencia de la violencia dentro del país, hay una tarea que se está cumpliendo pero aún no es la óptima y es el control de las cárceles en el país. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitan? Porque entiendo que no debe ser una tarea sola del Estado. Tiene que ser una tarea en que todos debemos participar porque la carga es tan fuerte que no puede descansar por los hombros solo del Ejecutivo. Muchas gracias por esa pregunta, Ramiro. Y justamente hace unos días, que a veces suelo no dormir, me pongo con una libreta y anoto, porque creo que el problema cíclico de la cárcel, estos problemas de grave corrupción al interior de las cárceles y de toda una cultura institucional de perversión en el sistema carcelario, no se solucionan a la larga simplemente con la presencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas llegan, retoman el control, la policía hace lo propio, pero este cambio de la cultura organizacional requiere de una participación ciudadana. A mí me encantaría que pudiera existir un observatorio ciudadano
no de fiscalización, sino algo más fuerte, de colaboración posible. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos muchos de los centros de privación de libertad que fueron sometidos, pongámoslo así entre comillas, por las Fuerzas Armadas y se retomó el orden, se han repintado para que también la estética del centro cambie, para poder dar una vida digna a los privados de libertad. También estos centros necesitan contar con una revisión ciudadana para el funcionamiento, para saber cómo se está dando el control, para poder colaborar activamente en que se mantenga la seguridad, porque no es un tema nada fácil. Y es un tema que nadie quiere, pero todo el mundo te lo señala y te pone el dedo en la frente. Es algo terrible. Por supuesto, y dentro de lo terrible que hay, es la autoridad juega al filo de la navaja entre los derechos humanos corporativos de la sociedad versus los derechos humanos del que también debe tener que estar reprimido en una cárcel. El juego de este tipo de derechos dentro del ejercicio de la autoridad que a usted le corresponde le trae complicaciones o le puede traer complicaciones. ¿Cómo curarse en salud, Mónica, para haciendo lo que debe de hacer, no dar chance a que el mal tenga la preponderancia y los que, buenos, que somos más, tengamos la capacidad de poder vivir en paz? Es una pregunta muy dura. Por supuesto que es una pregunta muy dura y no la eludo. Creo que los derechos de la ciudadanía de vivir en paz son derechos a que las personas tengan la posibilidad de rehabilitación y cuando no hay esa rehabilitación posible, tengan un espacio de exclusión social. Y lo digo abiertamente, sin tapujos. Hay personas que han demostrado que no están respondiendo a una rehabilitación. Con la Policía Nacional nos hemos sentado a conversar de estos temas. Ellos hacen el uso de la fuerza progresivo. Ellos no están ahí para aplicar pena de muerte. Por mucho que las personas a veces nos reclaman, traigan los abatidos, no los traigan con vida. Nosotros tenemos una política de apego a los derechos humanos, pero también de apego a los derechos ciudadanos. Por eso lo que nosotros hacemos es que las personas aprendidas son entregadas a lo único posible, que es la justicia, que es el aparato estatal que debe actuar como debe actuar en un Estado democrático, con respeto a los derechos. Es imposible un control total desde un Ministerio del Interior, pero sí tengan la seguridad que la decisión desde el primer día fue la de denunciar, como lo hemos hecho, todo acto de atropello a los derechos humanos. Ahora bien, tenemos que siempre ponderar el derecho a la seguridad nacional con el respecto al derecho a la protección ciudadana. Y en esa ponderación, la seguridad nacional se la lleva de calle. Siempre traigo a colación el profesor suyo y mío, que ambos recordamos con cariño, el doctor Edmundo Durán Díaz, que decía que los derechos del delincuente son más sólidos que el derecho del que demanda, porque son derechos que lo protegían mucho. Pero en mi particular visión, Mónica, usted es la ministra, yo soy alguien que solo le pregunto, prefiero ver a un delincuente abatido que a un policía en posición horizontal cubierto del pabellón nacional con una viuda, con una condecoración que le ponen post-mortem y con una seguro que le den a la viuda. O sea, prefiero 1000 veces al delincuente abatido que al policía muerto. Pero por favor, claro que sí, Ramiro, coincidimos. Por eso es que hay defensa institucional a quienes haciendo uso legítimo de la fuerza han tenido que privar de la vida a otro. Pero somos muy estrictos en ello. Y claro, no queremos ver policías fallecidos. Ha sido muy duro. Yo decía en las fuerzas del orden que la policía ha puesto los muertos en este conflicto. Hemos tenido que llorar a policías que, unos fallecidos y otros que han quedado en una situación impresionante, parapléjicos, caminando mal el resto de su vida. La situación es compleja, no es fácil la toma de decisiones y se les ha dicho claramente a las policías,
tienen el respaldo institucional en el uso legítimo de la fuerza, pero somos muy cuidadosos en que sea uso legítimo de la fuerza. No podemos dar carta abierta para que se abata a cualquier persona, y tú lo comprendes. De un tiempo determinado, yo le quería pedir, por su amabilidad, nos dé la oportunidad a todos de hacer una pregunta más para concluir, si es que tiene el tiempo, porque yo sé que andaba, mire, ¿podemos? Bueno. Sí, adelante. Muchas gracias. Estoy viendo acá la hora y me dicen que sí. Adelante. Entonces, comencemos por el mayor de todos nosotros, Eduardo Mendoza, el mayor de todos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ministra, yo tengo una pregunta más justamente, y es respecto de lo que viene, porque la gente está con mucho ánimo respecto de toda esta situación que se está dando. Se ha podido controlar la delincuencia, pero tenemos miedo. Todavía el pueblo tiene miedo, y la verdad queremos saber justamente, aun cuando, como le digo, los datos están ahí, ya podemos salir a la calle y ya nos sentimos un poco más seguros, etcétera, etcétera, etcétera. A diciembre, ¿cómo lo ve? Porque la verdad es que nos da, como le digo, no sabemos qué pueda llegar a pasar, estamos con esa incertidumbre, la gente joven nos pasa bastante, como le digo, camino en la calle y me dicen, oye, tengo miedo de salir porque igual me pueden vacunar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso como tal se ha reducido, y como le digo, el trabajo ha sido muy bueno, pero creo que sí tenemos que tener pues un dato y sentir la seguridad que de parte de ustedes, porque la verdad que lo sentimos todos los días, están ahí y nos los dicen, pero quisiera saber pues cómo lo ve, qué se va a hacer justamente y que nos dé pues su opinión respecto al tema. Bueno, gracias, Eduardo. Yo vivo con optimismo. Realmente, como bien dijo Ramiro, este no es un cargo fácil. Sé todos mis riesgos, no solo físicos, jurídicos, políticos. Sé que me convierto en un objetivo a nivel político, incluso yo hago la broma, un objetivo de alto valor, porque yo soy una persona que actúa con decisión, y como nunca he estado en actos de corrupción en mi vida, pues no tienen mucho por dónde atacarme. Me atacarán por lo que creen que debía haber hecho y no hice, que es imposible realmente en temas tan complejos estar absolutamente en todo. Pero ten la seguridad, y contigo le hablo a todos los jóvenes del Ecuador. Este es un gobierno que está pensando en los jóvenes, que está pensando en las libertades y en el respeto a las libertades con garantías democráticas. Por eso queremos pedirles que no tengan miedo, no se preocupen, ocúpense. Eso significa que tienen que ocuparse de ser libres y felices, que es lo único que nos queda. Y lo demás, los espacios de seguridad, también tenemos que irlos pensando con conciencia. No todo está garantizado, pero sí pueden tener la garantía de que estamos trabajando fuertemente por la paz social, por el orden público, y ese orden público que conlleva calidad de vida. Calidad de vida. Por eso va de la mano de que haya trabajo digno, va de la mano de que podamos establecer los centros comunitarios de construcción para la vida y la paz, va de la mano que podamos tener centros de rehabilitación para las personas con drogadicción, y va de la mano que también el Consejo de la Judicatura tenga mano dura y no permita los malos ejemplos que nos ponen en tela de duda la institucionalidad jurídica. Entonces, el proceso de no impunidad va muy, muy cercano a la consecución de la seguridad. Ramiro Cepeda. Mónica, la del estribo. En el gobierno del presidente Lenín Moreno, en la base de la cooperación internacional, el gobierno americano y el presidente Moreno permitió que un avión cuyo nombre no me acuerdo, que controla el espacio aéreo, esté dando vueltas por el Ecuador, siga aterrizar, y servía para controlar el nivel de invasión que podían tener avionetas que sabíamos que no venían con las mejores intenciones a aterrizar en pistas clandestinas dentro de la costa ecuatoriana. Dentro de la cooperación que usted cita, que está liderando la Canciller de la República, ¿existe algún tipo de ayuda a este nivel? Pues está claro que el problema no es solo del Ecuador, el problema es del mundo, y el mundo nos tiene que ayudar a resolver esta exportación, que Ecuador se ha convertido en uno de los mayores puertos de desembarco y de despacho
de cocaína. Bueno, hemos tenido la visita de la jefa del Comando Sur. Pronto, el día 3, estará acá nuevamente con un proyecto de la Corporación Andina de Fomento, donde vamos a analizar temas de seguridad y todo lo que tiene que ver con la colaboración con las fuerzas aéreas, con la Fuerza Armada. Todo eso lo maneja directamente el ministro de Defensa conjuntamente con Cancillería. No podría precisar esos alcances. Entendido. Sí puedo decir que la colaboración con la Policía Nacional es abierta, es fuerte y esperemos sea todavía más fuerte. Yo estuve hace unos días en Washington y hay todavía temas que no puedo anunciar hasta que estén formalmente sellados, pero puedo decir que confío en la ayuda, no solo del gobierno de Estados Unidos, sino de muchos países vecinos, porque entienden que este no es un tema solo del Ecuador. El Ecuador ha tenido una decisión fuerte. Ustedes han podido observar que el gobierno del Ecuador tiene decisiones firmes y fuertes y analiza consecuencias. No es ningún gobierno improvisado, por más que tengamos un presidente joven. Es un estratega, es un hombre con gran formación. ¿Y por qué digo esto? Porque inclusive ahora está el presidente en Europa y estamos consiguiendo apoyos fuertes que ya hemos conseguido de la Unión Europea. Y tenemos nosotros dos institucionalidades muy fuertes de respaldo. La una, que me honro presidir como ministra del Interior, que es el CLASI, que es el Comité Latinoamericano para la Seguridad Interna, y el otro es el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo de la OEA. A través de estos organismos también tenemos esa cooperación internacional muy, muy fuerte. Ayer en la noche tuve una reunión con la embajadora de Chile y vienen proyectos muy interesantes de colaboración con nuestra hermana República de Chile. Entonces, no estamos solos, no estamos aislados, la gente entiende nuestros procesos y nuestra situación de conflicto y nos está respaldando porque creo que es un hecho histórico, que saben que estamos en serio, y lo digo subrayado, combatiendo al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia. Entendido, Mónica, es un verdadero gusto y espero que cuando venga por Guayaquil se deje ver. Sé que su agenda es complicada, pero hay que tomarse un café para conversar las cosas que están sucediendo. Contigo, con ustedes siempre es un placer tomar un café, porque se aprende y se disfruta. La pregunta final es para despedirnos. La extorsión sigue preocupándole mucho a los ecuatorianos y veo, y a los guayaquileños, pero a los ecuatorianos en general, veo que han armado un grupo, ¿verdad? Un grupo que se va de nuevos agentes que se va a encargar. Entiendo que para esto hay que hacer, aparte de patrullaje, mucha inteligencia, demora, pero quería que usted le cuente a todos los ecuatorianos un poquito cómo va y en qué línea se está armando esto y cómo sabemos para estar, así como la UNACE hace su gran trabajo, queremos que también esto sea así como la UNACE, que trabajen 100% y podamos detener a la gente que hace extorsión, que es la que más molesta, aparte del otro, porque no deja trabajar, la gente se pone preocupada, cierra los negocios. Así que, sobre todo usted vive acá en Guayaquil, ahorita está en Quito, pero sabe que vivimos mucho del comercio y esto perturba. Me escribieron muchas personas mientras la entrevistamos acá hablando del tema. Así que, por favor, esta es mi última pregunta, ministra. Mira, justamente porque ha habido tanta alabanza al trabajo de la UNACE, lo que he hecho es recurrir a que la UNACE me preste sus elementos para la conformación del FICE. El FICE es una fuerza especial de investigación contra la extorsión y se han escogido perfiles policiales de gente que tiene esas capacidades de razonamiento específico para entender la delincuencia económica. Y se está trabajando de la mano de la Asociación de Bancos, de tal manera que se han podido detectar ya, a esta fecha son mucho más, hace unos días eran 35 cuentas que han servido para depósitos de dinero producto de las extorsiones. Okay. Muchas cuentas que son pedidas prestadas por delincuentes, quienes pagan un porcentaje, una contribución o un dinero fijo por el uso de la cuenta. Ha habido personas sorprendidas en esta mecánica, mujeres mayores, discapacitados que tienen su cuentita y se las utilizan para que ahí se den los depósitos, pero este
ningún crimen es perfecto, se van dejando rastros, huellas, y ya tenemos algunos aprendidos en materia de extorsión y de secuestro extorsivo. Entonces se está trabajando de la mano con quienes revisan temas de secuestros, hacen la persecución por los secuestros y con toda la experiencia que tienen quienes fueron formados en la UNACE. Ministra, quiero agradecerle, la mandan muchos saludos Rafaela, que de Mendoza, la ha mandado muchos saludos y hay mucha gente más, Carlos. Todo mi cariño para Rafaela. Sí. Todo mi cariño para Rafaela y para ese gran público que tienen ustedes escuchando. Gracias por esta oportunidad. Gracias, ministra, muy amable, buen día, pase bien. Un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo Mónica Palencia, Ramiro Bolito, Eduardo Mendoza Estrada. La verdad es que es interesante y aclarar algo. Ella